Listo, bienvenidas a todas las personas que se están conectando en vivo y las que verán también la grabación de esta clase tan linda. Hoy nos vemos para la segunda sesión, el segundo módulo con Sandy Montes. Hoy vamos a ver superalimentos. Entonces, aquí en la presentación están viendo el arroba de Sandy para que la sigan en redes sociales, para que pidan también consulta con ella de nutrición basada en plantas. Si alguna persona por acá no ha visto el primer módulo, ya tenemos la grabación, por favor nos escriben por interno, aquí por el chat de la reunión o por interno de Instagram, donde tengan comunicación con nosotras y les enviamos. ¿Listo? Entonces, pues Sandy, bienvenida acá, el público es tuyo. Te doy la palabra. Vale, bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar nuevamente aquí ya en la segunda sesión. Para las personas que no estuvieron en la última sesión, como lo dijo Verónica, está grabada la presentación, la pueden revisar cuando quieran. También si tienen preguntas, dudas, las pueden hacer directamente en el Instagram de Colombia Bec o en el mío. Y para la sesión de hoy, más en concreto, las preguntas las pueden ir depositando aquí en la opción del chat, ¿vale? Em, yo intentaré responder las preguntas si veo que de pronto es pertinente durante la presentación y si no, las dejamos para el final para no desviarnos mucho. A ver, permítanme un momento. Vamos a mirar cómo es. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los superalimentos. Em, si bien es verdad, cuando hablamos de la alimentación basada en plantas, en algunos contextos nos llega la idea de que es una alimentación muy sana, ¿no? Muy saludable. Y también, por supuesto, hay otros contextos un poco más populares o donde la alimentación basada en plantas no ha tenido una acogida muy positiva por el significado que tiene el consumo de animales en algunas regiones del mundo, no solamente del país, de Colombia. Entonces, en algunos casos sí que se piensa que la alimentación basada en plantas es deficiente y hoy vamos a desmentir esto, ¿vale? Em, ¿Qué es lo que ha dicho la evidencia científica? Evidencia científica rigurosa. Se han hecho muchísimos estudios, ¿sí? Hay dos que son los más destacados para que los busquen, tres, perdón. Em, Uno se llama el Adventist Health Study 2. Fue un estudio donde se encontró que las dietas vegetarianas se asocian con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y de cáncer. El otro fue el EPIC Oxford. Este fue un estudio también de muchos años donde encontró igualmente un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y de cáncer. Y otro también es el Nutrinet Santé. Nuevamente, con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y cáncer. ¿Por qué les menciono? Porque con toda la evidencia científica que se ha encontrado en la actualidad, se ha encontrado que la alimentación basada en plantas está recomendada, es bastante benéfica. De hecho, en la página de Colombia VEX, si no me equivoco, hay como un apartado donde menciona todas las entidades que avalan la alimentación basada en plantas y son un montón. Y para el ejemplo, quería hoy presentarles este plato, que fue la última recomendación, esto fue hace más o menos un mes, fue la última recomendación que hizo la American College of Lifestyle of Medicine, donde ellos hablaban de que este sería el plato ideal. Y como lo podemos ver, es un plato donde está completamente basado en plantas, ¿sí? ¿Por qué hicieron esta recomendación? Porque gracias a la evidencia científica se ha encontrado que la alimentación basada en plantas
tiene beneficios en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus, la 2 sobre todo, las dislipidemias, la enfermedad renal, el cáncer, como lo vimos en los estudios que les mencioné, el síndrome de ovario poliquístico, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, el hígado graso, la disminución de la inflamación crónica y la disminución del riesgo de la mortalidad en general, ¿vale? Entonces, esto digamos que a veces no sería necesario, ¿no? Tener que explicar por qué una alimentación basada en plantas es más sana y tiene bastantes beneficios, pero ese sería como el principal motivo, la principal razón. Ahora, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en estos alimentos? ¿Qué es lo que tienen sus compuestos que hacen o que generan todos estos beneficios? Entonces, yo se los quise resumir aquí en esta tabla para que ustedes los pudieran ver eh, todos y a partir de allí resolver algunas dudas. Eh, vale. Entonces, los quise dividir por segmentos. Están primero las fibras insolubles, las fibras solubles, los fitoquímicos o los compuestos que dan color, que están presentes en todos los alimentos vegetales, los compuestos que dan sabor y otros compuestos, ¿vale? Entonces, respecto a las fibras, fibra se define como algo que el cuerpo no tiene la capacidad, el cuerpo humano, no tiene la capacidad de absorber ni de digerir. En los primeros que encontramos aquí son las gomas y los mucílagos. Ellos tienen la capacidad de mejorar la digestión, aliviar el estreñimiento, aumentar la saciedad, lo que ayuda mucho para control del peso, ¿no? Y pues mejorar toda la cadena de saciedad, apetito y demás. También ayudan a reducir colesterol y estabilizar la glucosa en la sangre, es decir, para las personas que tienen niveles de glucosa elevada como la diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Los betaglucanos tienen la capacidad de potenciar el sistema inmunitario, reducir también el colesterol y mejorar la salud intestinal en general. La inulina ayuda en la regulación del tránsito intestinal, combate el estreñimiento, mejora la absorción de minerales como el calcio y el magnesio, también ayuda con el control de la glucosa y del colesterol y con el aumento de la saciedad. La celulosa y la hemicelulosa mejoran el tránsito intestinal, previenen el estreñimiento y promueven la saciedad también. La, la lignina ayuda con la salud digestiva, es antioxidante y ayuda con la disminución del colesterol. Inés Latorre, creo que tienes el micrófono abierto, te estamos escuchando. En el caso de los almidones resistentes de la fibra soluble, ¿vale? Entonces, la fibra soluble también es, no, perdona, sí, almidón resistente, ya. Em, el almidón resistente es una fibra también que no se absorbe, como lo dice su nombre, y también la quise incluir porque sí que es verdad que incluye algunas de las que ya les he mencionado, pero la quise incluir por un motivo muy especial y es que esto es un tip, y es que sabían que si se enfría el arroz, si lo dejamos enfriar o lo dejamos de un día para otro, que al final bajan las temperaturas, pero la idea sería en la nevera, ¿no? También depende del contexto donde vivamos, porque si vivimos a una temperatura promedio de 32 grados, pues nunca se va a enfriar, pero si lo metemos en la nevera o lo congelamos o en el caso del pan, parte del carbohidrato que está que digamos hace parte del arroz o del pan o de la papa, se va a convertir en una fibra, em, en un almidón resistente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que va a dejar de ser un carbohidrato, no se va a absorber, ¿sí?
no se va a digerir. Y al no digerirse, pues esto ayuda a que no suba tanto el azúcar en sangre cuando consumimos ese pan que ya ha sido previamente congelado o el arroz. Esto va a ayudar a que haya un aumento en la sensibilidad de la insulina, va a ayudar a nivelar los niveles de glucosa, como les decía, va a incrementar la saciedad. Y lo mejor de todo es que se van a ir como alimento de la flora intestinal, ¿sí? Que pues la vez pasada vimos como una pincelada de la flora intestinal. Y bueno, esto también digamos que tiene un aspecto muy positivo. Entonces ahí les dejo el tip para que de ahora en adelante congelen el pan. Aquí se hace mucho, ¿sí? Aquí el pan casi siempre se congela y luego se consume. Y esto viene como resultado de la guerra, ¿no? En épocas donde pues lo mejor era tener suficiente suministro y guardarlo para temporadas difíciles. No daña el sabor, no cambia la textura, se descongela en 15 minutos, entonces es una alternativa buena. Ahora, cuando hablo de pan, no me refiero al pan blandito ni al croissant, porque si bien es verdad que también viene del trigo, tiene un aporte de azúcar y de ácido y de grasas que no son saludables. Cuando hablo de pan me refiero al pan de masa madre, ¿sí? Eso sí es un pan, no al pan industrializado. Esta también sería como una invitación a que puedan incluir panadería más sana, panadería de masa madre, y no solamente del trigo tradicional, sino también de trigo sarraceno, de trigo de maíz, de avena, de centeno, de, bueno, tantas opciones que hay. Entonces, esto para que lo tengan presente. Y los que son un poco más manitas en la cocina o los que son un poco más habilidosos, lo puedan preparar en casa. Em, Ahora, respecto a los fitoquímicos o a estos compuestos que dan color, tenemos la lista que ven acá. Entonces, en el caso de la clorofila, ayuda a mejorar la digestión, fortalece el sistema inmunológico, favorece la cicatrización, también ayuda a reducir el colesterol y mejora la oxigenación sanguínea. Los carotenoides, la clorofila son los responsables del color verde. Los carotenoides son los responsables del color naranja o amarillo. Son antioxidantes, protegen contra el daño celular y el envejecimiento celular también. Las antocianinas protegen contra enfermedades cardiovasculares, reducen el riesgo de cáncer, mejoran la función cognitiva y visual y retrasan el envejecimiento celular y también fortalecen el sistema inmunológico. Las betalainas, estas son las que dan un color más amarillo pálido, son antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras, es decir, que protegen el hígado. Las flavonas ayudan a mejorar la salud cardiovascular al reducir el colesterol de baja densidad o colesterol malo o también LDL o VLDL. También ayudan con el fortalecimiento del sistema inmunológico y con esto pues la prevención de varias enfermedades como el cáncer y algunas neurodegenerativas. Los taninos son antioxidantes y antiinflamatorios. Los curcuminoides también antioxidantes y antiinflamatorios. Eh, y bueno, estos son los que son responsables del color. Ahora, con los que son responsables del sabor, tenemos los polifenoles y los flavonoides. Mejoran la salud cardiovascular en general y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Y también apoyan la salud intestinal en general. Los glucosinolatos ayudan a la prevención del cáncer. También tienen propiedades antioxidantes antiinflamatorias. Los terpenoides y carotenoides son antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y apoyan a la salud inmunológica. Los sí, organosulfurados son antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y también apoyan con la salud cardiovascular. Los alcaloides, pues esto ya los conocemos con el manejo, ayudan en el manejo del dolor, son cardioprotectores, se usan en el manejo del cáncer, son antiinflamatorios, también antitusivos y antiespasmódicos. Los fenoles
son antioxidantes. Los taninos también son antioxidantes y antiinflamatorios. También tienen propiedades digestivas y antimicrobianas y también para la cicatrización. Y las catequinas mejoran la salud cardiovascular con la reducción del colesterol, la ayuda a la pérdida de la masa grasa, también tienen acción antiinflamatoria y protegen el sistema inmunológico. Ahora, otros fitoquímicos, porque estos, bueno, son los responsables, como ya les mencioné, de en los alimentos, de dar textura, que serían las fibras, de dar color, de dar sabor, y hay otros. En este caso empezamos con los fitoesteroles, que ayudan con la reducción de colesterol, con esto la salud cardiovascular, son potenciales antitumorales, antiinflamatorios, bactericidas. Los terpenos son antiinflamatorios, se usan mucho para temas ansiolíticos, antibacterianos, analgésicos. Los compuestos azufrados previenen el cáncer, mejoran la salud cardiovascular, ayudan a reducir la inflamación y también ayudan con la desintoxicación del organismo. La alina y la alicina contienen propiedades cardiovasculares, reducen colesterol de baja densidad, o sea, LDL o VLDL. También ayudan a la disminución de los triglicéridos y al mejoramiento de la presión arterial. Son antimicrobianos, antivirales también y antioxidantes. Y el resveratrol, que seguramente ya lo habrán escuchado algunos de ustedes, protegen contra los radicales libres. Este es el que está presente en el brócoli o en el coliflor también, pero sobre todo en el brócoli. Protege contra los radicales libres, reduce la inflamación, mejora la salud cardiovascular, regula la glucosa y combate el envejecimiento celular. Y a esto también, claro que sí, vamos a incluir todos los minerales que los vamos a ver a continuación, todas las vitaminas, todas las grasas, las proteínas y los carbohidratos que por sí solos ya están contenidos. Entonces, cuando nos explican todo lo que contiene un alimento de origen vegetal de una manera más globalizada, ¿sí? No solamente en términos del sabor o en términos de que es bueno porque me dijeron que es bueno o es bueno porque sabe rico o es bueno porque es de color rojo, ¿no? Siempre nos hablan de las propiedades de los frutos rojos, de las propiedades de los batidos verdes y tal. Pero este es el motivo. Y esto que les tengo, esta tabla es solamente una pequeña parte de toda la cantidad de compuestos, porque, por ejemplo, en los fitoquímicos que dan color, yo incluí los carotenoides, pero de estas familias se dividen muchísimos más específicos y cada uno tiene una función y cada uno está presente en un alimento en una proporción diferente. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que muchos de estos compuestos, sí, que estamos viendo acá de una manera globalizada, están compuestos, hay alimentos que los tienen todos, sí, bueno, a excepción de los que dan color, ¿no? Pero si lo vemos de una manera globalizada, por supuesto que los alimentos, una alimentación basada en plantas es sinónimo de salud, no lo que nos han querido creer o lo que siempre nos critican, ¿no? Cuando hablamos, como les digo, esto es un contexto más nacional porque aquí no se ve, aquí no, la alimentación basada en plantas no tiene un efecto, no tiene un aspecto peyorativo, al contrario. Pero todo esto que vemos acá, todos estos elementos, ¿sí? Fitoquímicos y nutrientes, a que no los vemos en la farmacia, a que no los vemos en la cosmética, todo el tiempo nos están inundando de productos con estos compuestos cuando los podemos encontrar de forma fácil en la alimentación, ¿sí? Ahora, ¿cuánto debo comer yo? Porque no es lo mismo saber que de pronto una persona, pues no sé, se coma una manzana al día y ya pretenda que con eso tenga el aporte de todos estos nutrientes o elementos, o que se coma, yo qué sé, una ensalada sencilla de lechuga y tomate. Lo ideal, la recomendación, y de esto tengo un video para que se puedan hacer una idea visual de cuántos gramos se deben comer, es que sean 5 porciones o lo que sería equivalente
a más o menos 500 gramos de frutas y de verduras, ambas juntas. Es decir, un ejemplo, 300 gramos de frutas y 200 gramos de verduras, o al contrario, ¿sí? Puesto en términos más de medida casera, 3 porciones de fruta vendría siendo un banano pequeño, una manzana pequeña y dos feijoas, ¿sí? O serían 3 fresas, media naranja eh, y un medio pocillo de guanábana, ¿sí? Esto es para que se hagan una idea de cuántas son las porciones. Realmente son porciones pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si consumo una porción más grande o si en vez de consumir las 5 mínimas me como 10? Nada, nada, a menos claro que haya un problema o una enfermedad como la diabetes tipo 2, donde sí hay que cuidar el consumo de azúcares simples como la fructosa, que me van a subir los niveles de azúcar en sangre. Pero si no hay ningún antecedente, como el caso de la diabetes o como el caso de la resistencia a la insulina, se pueden comer tantas frutas y verduras como quieran, ¿sí? Y en estas verduras, por eso lo mencioné con el resveratrol, también se incluye el brócoli, ¿sí? Aunque nos haga daño, porque yo conozco personas que les inflama. También están las coles, también están las hojas, como las acelgas, también está el pimentón. Y vuelvo a retomar la idea de que hablamos la sesión pasada. ¿Por qué inflaman? Sí, hoy a veces pasa que nos comemos algo, nos sentó mal y le echamos la culpa al vegetal, ¿no? Eso fue la ensalada, eso fue la crema, eso fue el no sé qué. Y no, muy seguramente haya una disbiosis, es decir, que muy seguramente las bacterias que tenemos en el intestino fueron las que causaron ese malestar y son ellas las que debemos modificar antes de modificar la dieta. Y bueno, esto es como un resumen de estos compuestos que se llaman fitoquímicos y no están contemplados como un mínimo de consumo diario porque están contenidos en todos los alimentos y porque el consumo a veces se mide en microgramos, o sea, son medidas muy pequeñas. Todavía, supongo yo que en algún momento ya van a ser parte del currículum en nutrición y dietética, es decir, que en algún momento se van a recomendar de manera específica. Pero si ustedes se fijan, cuando hablamos de alimentación, siempre nos quedamos en lo macro, es decir, proteínas, carbohidratos y grasas. Pero todos estos compuestos son los que también están en la alimentación basada en plantas. Y, y cuando vemos a una persona que se alimenta bien basada en plantas, siempre nos preguntan o nos preguntamos, ¿por qué se ven tan jóvenes? ¿Por qué se ven tan vitales? Bueno, pues imagínense comiendo así todos los días, comiendo bien, ¿no? Que sí que es verdad que hace parte del privilegio. Yo reconozco que hay mucha gente que no tiene acceso a 5 porciones de frutas y verduras todos los días. Sería el ideal, ¿no? Es una utopía que todos tuviéramos acceso diario y libre a este tipo de alimentos, sobre todo si fueran ecológicos y que no sean producto de monocultivo. Y bueno, ya me pongo en un tema, un foco un poco más social, pero todos aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo, aprovechemos porque realmente esta es la panacea de la salud, ¿vale? Ahora vamos a hablar más específicamente de las vitaminas, de los minerales y los ácidos grasos. Vamos a empezar con el omega 3. Para el caso del omega 3, estos son los alimentos, los podemos ver aquí en el listado, que contienen más omega 3 eh, con respecto a los demás, ¿vale? Definitivamente, los que más, piensen que requerimientos son entre 1000 a 2000 miligramos al día. Entonces, definitivamente, podemos lograr esa cantidad consumiendo los últimos, que serían las nueces, las semillas de cáñamo, las semillas de chía y las semillas de linaza. Son los que contienen una cantidad más alta. Estos valores que pueden ver acá son valores de omega 3 en 100 gramos del alimento, ¿sí? Nadie se come 100 gramos de nueces, pero si comiéramos 10 gramos de nueces, que 10 gramos de nueces son 5 nueces, para ponerles más o menos un ejemplo, tendríamos el requerimiento o lograríamos consumir la cantidad de omega 3 que necesitamos.
¿sí? Si le agregáramos 7 gramos o 10 gramos de semillas de chía a mi batido o a mi mezcla para las arepas o no sé, a cualquier otra, o lo que les mencionaba la vez pasada, a la mezcla para los pancakes, ya tendría la cantidad de omega 3 que necesito al día, ¿sí? Entonces, sí que es verdad que el omega 3 está contenido en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? ¿Cuál es el tema aquí? Que a veces nos dicen, no, el omega 3 es solamente de origen animal y es el pescado y tal. Lo que pasa es que el EPA y el DHA hacen parte de la familia del omega 3 y también están los ALA. Bueno, son nombres ya un poco más bioquímicos. Pero entonces, a nivel de origen vegetal, nosotros tenemos acceso a los ácidos grasos ALA, ¿vale? Y a partir de estos ácidos grasos, nuestro cuerpo de manera interna sintetiza el EPA y el DHA. En cambio, que eso también es lo que hacen los animales, ¿no? Al final, a partir de compuestos vegetales de la dieta, de la que se basan los pescados o lo que sea, transforman eso en EPA y DHA y por eso es que cuando se los comen, tienen acceso al EPA y al DHA. No es que sean fuente, es que ellos también hacen lo mismo que nosotros. Pero bueno, las personas que todavía los consumen dicen que son fuente. Pero bueno, esto es otra discusión un poco más acalorada. Em, ahora, las cantidades de EPA y de DHA que se necesitan al día son más o menos 250 a 500 miligramos al día, ¿sí? Entonces, eh, am, les voy a intentar explicar lo mejor posible para que me puedan entender. Vamos a seguir con el ejemplo de las semillas de chía, ¿sí? 10 gramos de semillas de chía me aportarían la cantidad completa que yo necesito de omega 3, ¿sí? Que serían más o menos 2000 miligramos al día, ¿vale? De esos 2000 miligramos al día de omega 3 que consumo de la chía, el 10% se va a convertir en EPA y en DHA, ¿sí? Es decir, que estamos hablando que solamente con las semillas de chía ya tengo lo suficiente para que mi cuerpo pueda convertir ese omega 3 en el EPA y el DHA que se van para las funciones que ya todos conocemos a nivel cerebral. Entonces, es una mentira que digan que no tiene la dieta basada en plantas, tienes que suplementar, que esto lo vamos a ver más adelante. Tienes que suplementar con omega 3 los niños, los pequeños de la casa, los abuelos. No, no. Si consumimos los alimentos adecuados, tenemos acceso a estos nutrientes. Ahora, aquí en la tabla no están, pero también debemos hablar de los aceites, ¿sí? Y el aceite de linaza y el aceite de chía son unas excelentes fuentes de omega 3. Y con una sola cucharada al día pasamos el requerimiento muchas veces por encima del requerimiento diario. O sea que si ustedes, por ejemplo, pudieran comprar el aceite de linaza, que es el que más he visto comercialmente, he visto más el de linaza que el de chía, y todos los días se agregan una cucharada o incluso una cucharadita a la tostada, al pan, ya tendrían la cantidad de omega 3. Sí, es más, venden cápsulas con aceite de linaza como fuente de omega 3 porque lo es realmente. Bueno, ahora seguimos con el omega 6. El omega 6 está muchísimo más presente. Los requerimientos diarios son entre 5 y 11 gramos al día. Como podemos ver aquí, los que más contienen son las semillas de girasol, las nueces, las semillas de cáñamo, las semillas de calabaza. Y en el caso de los aceites, una sola cucharada de aceite de oliva me aporta 9, más o menos, 9 gramos de omega 6, ¿sí? Es decir, que el aceite de girasol casi me aporta todo el omega 6 que necesito al día. Ahora, el omega 6 es antioxidante, ¿sí? Pero si se come en exceso,
Es decir, si hay muchos fritos y si yo frito todo con aceite de girasol porque me gusta el aceite de girasol o porque me gustan los fritos o lo que sea, el exceso me lleva al efecto contrario y es que aumenta la inflamación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les explico, una sola cucharada de aceite de girasol ya me aporta todo el omega 6. Entonces ténganlo muy presente para que no se pasen con los fritos. Y en el caso del aceite de oliva, una cucharada me aporta apenas 1 gramo de omega 6. Por eso es que el aceite de oliva es tan apreciado, porque con una cucharada ni siquiera llego al límite. Puedo incluirlo más veces. Ahora, con respecto al omega 9, estos son los alimentos que más lo contienen y aquí de últimas aparece pues el famoso aceite de oliva, ¿vale? Las olivas también son fuente muchísimo más sanas que el aceite de oliva. Depende, ¿no? Depende de los gustos, depende también porque digamos que hay un aspecto a tener en cuenta con las olivas y es que son muy saladas. Entonces puede aumentar los niveles de sodio y esto afectar la función renal también. Vale, ahora seguimos con el hierro. Estos son, bueno, más o menos el requerimiento de hierro son entre 8 y 27 miligramos porque es tan grande por las mujeres. Nosotras, bueno, debido también a la pérdida de hierro que vivimos cada mes, cada 28 días, nuestro requerimiento es más alto, llegando a ser casi 27 miligramos al día, ¿vale? Entonces, en esta tabla están condensados todos los alimentos que son fuente de hierro, ¿sí? Esto también está en 100 gramos de alimento, ¿sí? Quise incluir los frutos rojos como las moras, las uvas negras, las frambuesas, eh, porque si bien es verdad que solamente tienen 1 miligramo en 100 gramos de alimento, muchas veces escuchamos que son fuentes de hierro, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de decir eso, porque en comparación a otros alimentos tienen muy poco hierro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los frutos rojos y por qué los nombran cuando hablan de que son fuente de hierro? Es porque también tienen vitamina C. Y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando el hierro de origen vegetal se combina con la vitamina C, se aumenta la absorción, ¿sí? Pero en el caso de los frutos rojos, también hay que tener en cuenta que normalmente cuando comemos frutos rojos, cuando comemos, yo qué sé, uvas, frambuesas, agras, arándanos, las moras, fácilmente llegamos a los 100 gramos, ¿sí? Fácilmente con 4 moras ya son 100 gramos. Bueno, depende del tamaño de la mora, si es mora de Castilla o mora normal. Pero lo que quiero decir con esto es que reuniendo varios frutos rojos, sí que podríamos llegar aproximadamente al requerimiento diario, ¿vale? Pero si lo comparamos con otros alimentos como la levadura nutricional, como la quinoa, como las semillas de girasol, algunos frutos secos adicionales, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, aquí no están las lentejas, pero también son buena fuente del hierro, ¿vale? Y otra conclusión que nos da esta tabla y es que no podemos depender de todo el hierro que necesitamos al día de un solo alimento, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos sumar varios de estos para llegar a cumplir con el requerimiento, sobre todo las mujeres, ¿vale? Y en edad fértil, evidentemente. Ahora, con respecto al zinc, que es otro nutriente que está, digamos que es crítico porque su consumo es muy limitado. No es porque esté muy poco en origen vegetal, sino de hecho su principal fuente es de origen vegetal, sino porque el consumo es muy bajo. También que se los quería traer, esto también es en 100 gramos de alimento. Una persona más o menos necesita entre 10 y 12 miligramos al día
Y lo que más tiene, vuelven a ser, digamos, protagonistas los frutos secos, las semillas de ajonjolí, de calabaza, la cocoa también tiene bastante zinc, los cacahuetes, la avena, ¿sí? Y en menor proporción, las lentejas, el ajo, y bueno, es que nadie se va a comer 100 gramos de ajo, ¿vale? Pero eso sí quería traérselos para que ustedes los vieran en proporción. Ahora, en selenio, este es muy impresionante porque de selenio más o menos se requieren 55 a 70 microgramos al día. Y esta es la cantidad que hay contenida en las nueces. Imagínense ustedes por eso muchas veces conocemos a muchas personas que dicen, yo todos los días me como 2, 3 nueces. Y mira, sin saberlo, están cumpliendo con el requerimiento de omega 3 y de selenio y de zinc también. Entonces, este es para el ejemplo de las nueces del Brasil, ¿sí? En 100 gramos de alimento tienen 640 microgramos, perdón, de selenio. Entonces el aporte es muy alto. ¿Quién suplementar o no? Esto ya lo vamos a ver en una sesión más adelante, pero también depende de si estoy pasando por una enfermedad, si estoy pasando por un episodio de, de enfermedades depresivas del sistema inmunológico, ¿no? Hay que mirar como varios determinantes. Ahora, este es otro de los nutrientes que siempre ha sido criticado en la alimentación basada en plantas y es el calcio. Más o menos una persona requiere entre 1000 y 1200 miligramos al día. Y esta es la cantidad que me aporta cada uno de estos alimentos en 100 gramos del mismo, ¿vale? ¿Cuál es el que más lo tienen? En este caso, el frijol blanco, ¿sí? Y las semillas de sésamo. Entonces, también con respecto al calcio en edades crónicas, como lo serían las mujeres en edad fértil hasta los 35, que es donde hay la mayor parte de la absorción, y en niños, podríamos hablar de que sí que es necesario complementar con algún suplemento, ¿vale? O con algún multivitamínico. El magnesio también está contenido sobre todo en los alimentos como las semillas de calabaza, las almendras, el chocolate negro y muy pocas cantidades en comparación en alimentos como el plátano. Siempre nos dicen el plátano es fuente de magnesio y de potasio y realmente no lo es tanto, ¿vale? Serían más como los frutos secos y eso. Todos son más o menos lo mismo, todos tienen una característica muy similar. Y la vitamina C, claro que sí, en las frutas. Y la fruta que más tiene vitamina C de todas es la guayaba, ¿vale? Una sola guayaba me aporta 2 veces la cantidad de vitamina C que yo necesito al día. Entonces, realmente aporta bastante. Ahora, de lo que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Con los que yo más me quedaría para revisar cuánto estoy comiendo es el calcio y el hierro, ¿vale? Porque tengo que hacer una ecuación alimentaria de tal manera que me asegure de que estoy cumpliendo con el requerimiento diario, ¿vale? También es verdad, y esto también es un tema de discusión científica, que una persona que se alimente a base de plantas no puede por sí sola tener los mismos requerimientos que va a tener una persona que se alimente a base de animales, ¿sí? O de cadáveres, porque ya está demostrado, una dieta con cadáveres es una dieta que elimina una cantidad de radicales libres impresionante. Es una dieta que envejece, es una dieta que acidiza el cuerpo, ¿sí? Y esto hace que la cantidad de nutrientes que se necesiten para compensar el consumo de estos animales muertos sea más alto, ¿no? Van a necesitar más hierro, van a necesitar más zinc, sobre todo antioxidantes. Entonces, esto todavía ha sido debate, ¿sí? Ha sido muy difícil poder hacer una investigación porque no conviene instruir a la sociedad, pero todavía no nos han dicho cuáles son los requerimientos reales de una persona que se alimente a base de plantas.
que yo estoy segura que son mucho menores a estos requerimientos que llevan se- cientos de años formulados. Ahora, yo quería traer también otros superalimentos como lo son las bebidas probióticas. Seguramente ya las habrán escuchado, seguramente ya las habrán consumido, que son todas estas bebidas fermentadas, ¿vale? Está el kefir, ¿no? El kefir de agua, porque sí existe el kefir de agua. El kefir no es solamente de origen, bueno, no solamente está presente en los yogures, también se puede hacer con agua de coco, con frutas, la kombucha también, los humus, los caps, también son otras formas de fermentación, los tepaches y las vinagradas, ¿vale? Todas estas apoyan la salud intestinal de la flora bacteriana, de todas las bacterias que viven allí en el intestino. En mi perfil también tengo algunas recomendaciones de cómo prepararlas y si no lo encuentran, igual me pueden escribir y yo se los envío directamente al correo para que ustedes vean cómo, dónde las pueden conseguir, dónde se pueden conseguir los hongos. De hecho, los venden mucho. Si conocen a alguien que tenga, que cultive el hongo de la kombucha, les puede dar una sola lámina que es muy delgadita y con eso tienen suficiente. Es más, si ustedes quieren cultivar la propia kombucha, pueden comprar una kombucha, puede ser de estas comerciales en algún restaurante y se la llevan a casa y la dejan reposar a temperatura ambiente. Y ella por encima va a generar una lámina, como una gelatina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta cada vez se va poniendo más gruesa y más oscura, como un color como café. Ese es el hongo de la kombucha. Y a partir de allí, cuando ya tengan ese hongo ya un poco más grande, ya lo pueden fermentar para generar su propia kombucha, ¿vale? Y ya para antes de cerrar, les quiero dejar estas dos opciones de batidos. Uno que es linfático y circulatorio, que ayuda con todo el tema de, pues, de desinflamar, ¿no? Y de limpiar todo lo que sería el sistema linfático, que lo tenemos tan saturado, algunos más que otros. Y el otro que es un detox a base de sábila, ¿vale? Aprovechen toda la sábila o el aloe vera que tenemos allá en Colombia, que es tan barato, y háganse uno de estos. Cualquiera de los dos lo pueden hacer toda la vida o 15 días y descansan y lo vuelven a hacer un mes después. Realmente depende, ¿no? También de los objetivos nutricionales que se tengan. Y bueno, ahora sí llegó el momento de las preguntas. Vamos a Bueno, mirar. súper Sandy, gracias. ¿Te las leo o Sí, por quieres favor. ir? Bueno, son pocas, no sé si quieran ir escribiendo más en el chat. La primera pregunta fue de Inés, que preguntaba si, independientemente de la edad a la que cambie, supongo que a comer pues a base de plantas, es suficientemente nutritiva en todo sentido. Depende, ¿sí? Porque hay momentos de la vida que son más críticos. Y hay varios que podíamos como numerar críticos y uno de ellos es la gestación, ¿sí? Y los primeros años de vida, porque hay requerimientos muy específicos, ¿sí? Tanto de la madre como del neonato, del bebé cuando nace. Entonces, en estos momentos, o en ese, digamos, en esa etapa de la vida, sobre todo, yo recomendaría un acompañamiento con un especialista, ¿sí? Con un nutricionista, porque se tiene que cuidar demasiado la alimentación, ¿sí? Hay batidos o hay recetas, por ejemplo, los batidos, y por eso se los menciono. Los batidos tienen una característica y es que en una sola receta incluyo todos los mejores superalimentos, ¿sí? Y allí tendría acceso a todos los micronutrientes o a todos estos compuestos que les he estado mencionando. Y no es lo mismo, digamos, un batido específico para una mamá gestante, que, por ejemplo, dependiendo también qué alimento para un niño después de los 6 meses de edad, que es cuando empieza la alimentación complementaria.
Tampoco es lo mismo un bebé que tenga lactancia materna, ¿no? A un bebé que no la tenga. Entonces es como muy específico. Ahora, después de los 5 años hasta que nos morimos, bueno, ya de vejez, la alimentación basada en plantas es más que suficiente. También de pronto tendríamos que mirar si hay alguna enfermedad, ¿no? Si hay un cáncer, si hay alguna enfermedad degenerativa del sistema inmunológico, del sistema neurológico, pero son casos muy específicos. Pero digamos que dentro de la normalidad y hablando desde un estado de salud, sacando estos grupos que ya les mencioné, sí que se puede llevar, siempre, en todas. De hecho, todas las organizaciones que avalan la alimentación basada en plantas, que no son, ni siquiera son organizaciones veganas ni vegetarianas. O sea, estamos hablando de la Academia de Nutrición Europea, de Estados Unidos, o sea, del Reino Unido. Todos ellos dicen que la alimentación basada en plantas es completamente viable en todas las etapas de la edad. Ujú. Precisamente como para aclarar, porque no sé, el tema podría llegarse a prestar para confusiones, estamos hablando de un cambio de dieta. O sea, que tú cambies de dieta en el embarazo cuando estás comiendo animales y dejes de comerlos, ahí es donde no. Pero un embarazo sí se puede llevar completamente basado en plantas, con un buen acompañamiento, si la madre, la mujer en embarazo, ya ha implementado esta alimentación tiempo atrás del embarazo, ¿no? O sea, no se me vayan a confundir que de pronto digan, no, es que se puede ser basado en plantas, se puede tener una alimentación basada en plantas, menos en el embarazo. No, sí se puede. Lo que no se puede hacer es hacer el cambio justo en esa etapa. Sí, no tiene que ser un cambio drástico de pasar de 100 a 0, porque Em, si se quedaron con el hilo conductor de la presentación, el cuerpo tiene diferentes formas de absorber los nutrientes, ¿sí? Y hay unos nutrientes que, claro, si ya un animal hizo todo un proceso metabólico y tiene dentro de su carne, dentro de su sangre, un nutriente, evidentemente, cuando yo me como ese animal, pues voy a acceder a ese nutriente. Mientras que si tengo que obtener ese nutriente de un vegetal, al metabolizarlo, al digerirlo, aparte de eso tengo que llevarlo y convertirlo en otra cosa, evidentemente esto implica un gasto metabólico adicional y unas vías metabólicas nuevas que no ha tenido la persona. Por eso es que algunos se descompensan cuando empiezan con una alimentación basada en plantas. Y esto se tiene que hacer de manera escalonada para evitar eso, porque muchas veces se van de 0 a 100 y es cuando dicen, no, yo me enfermé y lo dejé. Yo Ujú. me pasó tal cosa y lo dejé. Y es porque pasa esto, el cuerpo está aprendiendo a buscar otras opciones, a buscar otros mecanismos para absorber los nutrientes. Exactamente. Oye, Sandy, a mí me acaba de surgir una, una pregunta. Dímelo. Yo tuve una persona conocida que me dijo que intentó tener una alimentación basada en plantas, pero que se descompensó y el médico le dijo que por su tipo de sangre no podía, que hay tipos de sangre que no permiten que tú tengas una alimentación basada en plantas, ¿cierto? ¿Es cierto? ¿Es mito? ¿Qué es? Ay. Bueno, es una pregunta muy complicada. Okey. Me, Ay, te me embalé. pusiste una pregunta tan fácil. Perdón. No, lo que pasa es que, bueno, ahí empezamos a hablar es de nutrigenómica y de nutrigenética, Oh, ¿sí? guau. Entonces, sí que por si es O positivo, bueno, también se empieza a hablar de los tipos de sangre. Hay alimentos que nos favorecen más y de hecho hay dietas basadas en el tipo de sangre, ¿no? Si tú eres O negativo, te mandan como toda la lista de alimentos que te van mejor, que te van peor, etcétera. Entonces, mi respuesta, para no de pronto desviarme mucho, es que más de que no pueda llevar la alimentación basada en plantas, es que tendría de pronto que ser un poco más minucioso, ¿no? Buscar los alimentos que le vayan mejor y que me aporten estos nutrientes, sobre todo los críticos, ¿no? Que era lo que les quería como dejar en claro, el hierro, el calcio, que son unos de los más críticos. Pero ahora, en una perspectiva como persona graduada de una carrera del área de la salud,
no le podrías dar esta respuesta a una persona. O sea, tú no le puedes decir, no, tú no puedes llevar una alimentación basada en plantas por tu tipo de sangre porque no es una respuesta profesional. Sí, una respuesta profesional sería decir, de pronto se complique un poco más, de pronto tengamos que tener cuidado, pero claro que la puedes llevar. Sí, sobre todo en esta época donde se está rompiendo el paradigma de lo que es una alimentación basada en plantas. Súper, Sandy, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, mira, Nata nos pregunta si ella prepara el pan en casa con harina de trigo orgánica o harina de fuerza o integral, si se podría considerar un mejor pan. Sí, completamente. De hecho, si uno conociera la panadería donde hacen el pan y uno supiera exactamente cómo lo hacen y que le aseguren a uno ese pan que está hecho solamente con agua, un poquito de sal, levadura y la harina, sea cual sea la que usen, es muchísimo mejor si solamente lo comparamos con el pan de bolsa. Sí, de todas estas marcas que nos vende el pan tajado, que muchas veces, pues, porque nos aseguran, ¿no? La etiqueta, a veces son de empresas que ni siquiera tienen completamente productos veganos, sino que simplemente tiene ya la etiqueta o que en los ingredientes sabemos que es vegano, lo compramos. Pero si nos fijáramos en toda la cantidad de ingredientes, donde sobrepasa 30 ingredientes, de los cuales solamente 4 son naturales, definitivamente es muchísimo mejor, algo más sencillo y algo preparado en casa. Sí, ahí la invitación también es a que leamos, si ustedes ven que son más de 5 ingredientes, no compren eso. Y así también le damos un golpe a la industrialización, a ver si cambia el paradigma también del tipo de alimentación que llevamos. Y lo ideal, claro, si el tiempo lo permite, lo ideal sería, bueno, hacer el pan en casa, pero no todos tenemos ni Ujú, la magia en las manos para que salga bien, porque no es fácil hacer pan, uno piensa que es fácil y es mentira, ni tampoco tenemos el tiempo, entonces, pero los que lo pueden hacer, no, fabuloso. ujú, perfecto. Bueno, Paula Espinel también nos comenta, ya está un poquito confundida con el tema de las nueces. Ella quiere saber qué frutos secos engloban las nueces, porque ella pensaba que los marañones, que el pistacho, o sea, ¿qué pasa con esos, con la nuez del Brasil? ¿Cómo es ese tema? Em, Ay, no te escuchamos. eh, ¿Me escuchas? Ahí espera, dejé de escuchar. No, te leí los labios. No te escuchamos todavía. A ver ahí. No. Ay, qué raro. ¿Será que le cambiaste la salida de audio? Ahí estás en mute. Ahí veo el micrófono en mute. Está en mute todavía. No sé qué hice, pero ya no te escucho. Voy a responder la pregunta. Mira, voy a salir y vuelvo a ingresar. Computador. Escucho, ¿vale? ¿Venga a empezar algo así? Bueno, esperemos a Sandy mientras vuelve problemas técnicos. Creo que ella tampoco nos escuchaba. Ahora sí, ¿me escuchan? Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, yo también ya te escucho. Ok, Vale, súper. vale. Entonces, eso es como lo que hablábamos la sesión pasada de las semillas y de las legumbres. Los frutos secos, bueno, los frutos secos incluyen todo lo que serían las nueces, sí, piensen que en nueces están incluidas varias, los cacahuetes, también están incluidos las uvas pasas, las ciruelas pasas, todo lo que sea deshidratado también, o sea, incluso podríamos incluir las frutas deshidratadas en general, el marañón, claro que sí. em,
Pero en nueces estamos hablando ya de diferentes tipos de nueces, ¿sí? Digamos, un cacahuete no es una nuez. Una nuez sería la nuez pecan, la nuez del Brasil, las nueces solas, que son estas que tienen forma como de cerebro. Estas me encantan por la forma que tienen. Sí, Hay varios tipos de nueces, pero entonces sería como una familia, ¿no? Una subdivisión, por decirlo así, de los frutos secos. perfecto. Muchas gracias. Nata nos pregunta, ¿es cierto que el omega 3 es sensible al calor? En algún lado había visto que si se tuestan las nueces o se usan las semillas de chía en una preparación caliente, el aporte del omega 3 se pierde. Sí, es verdad. Pero todos los aceites son sensibles al calor o, bueno, en el caso de que vengan en forma de aceite, ¿no? Em, en el caso, lo explico con el tema de los aceites, porque los aceites tienen algo que se llama el punto de humo y es la temperatura máxima que soportan antes de que empiecen o comiencen a humear. Cuando comienza a humear, quiere decir que ya se está dañando, se está desintegrando. Entonces, claro, digamos un aceite de fritura soporta más de 180 grados de temperatura. El aceite de oliva o los aceites con altos niveles de omega 3, 6 y 9 no soportan más de 70 grados, ¿sí? Pero yo con 70 grados de temperatura puedo hacer un salteado. Con 70 grados puedo dorar el pan. Con 70, o sea, con 70 gramos me da suficiente para hacer alguna preparación caliente. Les doy el tip del humo para el caso del aceite de oliva o el aceite de linaza, aunque yo si utilizara el aceite de linaza, que además es muy caro, nunca lo calentaría. O sea, yo lo que les digo, yo le agregaría el pan y ya está. El aceite de coco también es un aceite que soporta temperaturas muy bajas. Entonces, lo mejor sería siempre a temperatura ambiente o calor, pero un calor, lo que les digo, como un salteado o algo así. Perfecto, listo. Misha pregunta si estás a favor o en contra del trigo. Hoy me están haciendo preguntas muy fáciles. A ver, yo consumo trigo, ¿sí? Yo consumo trigo y además no solamente consumo trigo, sino consumo el gluten que viene del trigo. Lo consumo como fuente de proteína, sí, no todos los días, ni siquiera cada semana, de vez en cuando. Primero porque es caro, sí, es costoso. Y segundo porque la evidencia sí indica que sobre todo en personas que tienen algún trastorno a nivel digestivo, afecta más, incluso más, ¿sí? Si tengo el epitelio o la piel, ¿no? De mi intestino es muy delicada o tengo tendencia a inflamarme, la flora intestinal no la tengo buena, o sea, como que si tengo varios factores, definitivamente me va a hacer mucho daño. Entonces, en términos nutricionales, o sea, ningún problema tendría a nivel personal, pero con pacientes tendríamos que verlo de manera aislada, ¿sí? Yo como profesional estoy a favor, ¿sí? No tengo problema, digamos que el consumo, la cantidad de cultivos que se hacen para el trigo no es un problema como la soya, pero recuerden que el monocultivo de la soya no es por culpa de nosotros los que la consumimos, sino de lo que lo usan para la explotación animal y el consumo para los piensos de los animales. Entonces, ahora sí que es verdad que yo le daría protagonismo a otros tipos de trigo, como sería el trigo sarraceno, ¿sí? Y el trigo sarraceno tiene la misma proteína que tenemos nosotros, las globulinas, ¿sí? Por eso es tan sano, porque no tiene gluten. Entonces, y queda igual. Yo he probado panadería de trigo sarraceno y queda exactamente igual. De hecho, se siente mucho más digestivo, más digerible. Sandy, mira que ese no lo he visto tan común acá. Yo lo conozco, pero no lo he, no, pues no sé, siento yo que no lo veo como tan seguido en las tienditas como si lo es la harina de trigo. Siento Sí, que es algo bastante europeo, pero no sé si estoy bien, si estoy mal, pero si llegan a ver trigo sarraceno en Colombia, sí, es chévere. Ese se puede preparar como la avena, tengo entendido, como un porridge de sí, avena. sí, también. O también se puede triturar
y se puede preparar en cualquier receta, se pueden hacer panqueques, se pueden hacer tartas, Como harina. galletas, Ok. sí es exactamente igual. Sí, 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 Ah, se qué pueden hacer chévere. sopas. Mi abuela hacía sopa de trigo sarraceno. Como un cuchuco. ¿Sí? Perfecto. Ay, qué delicia. Listo. Súper. Gracias, Sandy. Listo. Eliana nos pregunta cómo se hace para cambiar o preparar el estómago para que el cambio a comida a base de plantas no caiga pesado, para que las bacterias del estómago sean las indicadas. Esa respuesta, esa pregunta sí está muy sencilla y es empezando. Solo con empezar ya el cuerpo va a notar un cambio radical y muy positivo, solamente con el hecho de eliminar, yo qué sé, las carnes rojas, los animales que tienen su carne roja, los animales que tienen su carne blanca, el huevo, sí, la leche. La leche se inflama demasiado. Sí, Además que es el alimento de de los bebés de las vaquitas. sí. Los Yo- quesos, bueno, es un proceso, pero definitivamente empezando. Poco a poco se va a ir acondicionando, ¿no? Y se va a Poco a ir. poco. Y Sandy, no solamente quitar esos, sino agregar variedad en los alimentos de origen vegetal, porque son los que nos dan los prebióticos, que son el alimento de los probióticos. Entonces, si tú también consumes probióticos y prebióticos, esas bacterias, Ujú, ese ambiente en el intestino va a ir mejorando, porque esta pregunta sí es muy común a las personas que dicen que sufren del colon, que les caen mal los granos, los frijoles, los garbanzos, las legumbres en general, ujú, eso es muy común, pero pasa sobre todo en personas que no tienen su sistema digestivo como muy fuerte en temas de bacterias buenas. Entonces hay que fortalecer esa microbiota intestinal, pero definitivamente empezar, como tú lo dices. correcto. Súper, Sandy. Nata Garzón nos pregunta, te pregunta, igual que lo mencionabas la sesión anterior, ¿es mejor moler las semillas para poder asimilar todos los nutrientes? Sí, sí, si dejamos la linaza, la chía como están, solamente tendríamos acceso a los mucílagos, que es el tipo de fibra que recubre el grano. Entonces, definitivamente triturarlas, preferiblemente justo antes de comerlas. Perfecto, gracias. Laura Angulo está con su mami, ahí aquí escuchando la sesión. Y Ujú. su mami pregunta, ¿cuáles superalimentos le podrían ayudar con sus sofocos? ¿Es posible controlarlos o mejorarlos con una dieta basada en plantas? Sofocos, estamos hablando de edad madura, ¿verdad? Supongo que sería algo de menopausia. Vale. Mm, bueno, la evidencia indica que no hay problema con el consumo de la soya y que todo lo contrario, de hecho, ha tenido efectos positivos. Pero sin duda, toda la gama de frutas y vegetales, y mejor en este caso, entiendo que es una persona que no lleva una alimentación basada en plantas, sería reducir los alimentos que tengan una carga hormonal alta, ¿no? Como el huevo, como, bueno, los alimentos, los animales como el huevo, como, bueno, todos, es que todos los animales están siendo atacados con hormonas, entonces es muy difícil hablar solo de uno. Uy, al menos si apenas estás empezando, reducir el consumo, es decir, si tienes un hábito que sea que en todos los tiempos de comida hay alguno, pues empiezas con una semana, por ejemplo, el lunes, ¿no? El famoso lunes sin carne, ¿no? Los lunes o el fin de semana, nada de origen animal y poco a poco eso va ayudando. Pero ya empezamos a hablar de otro tema que eso lo vamos a tratar y de paso te invito para que te unas a esa sesión de las plantas medicinales, ¿sí? Porque ahí ya no estaríamos hablando de alimentos, sino de plantas, que hay varias que sí que nos ayudan con la regulación de este tema de la etapa de la menopausia pre y post. Excelente. Yo iba a decir algo similar, pero ya que vamos a tener esa sesión, pues lo hablamos en esa sesión. Ujú. Gracias, Sandy. Bueno, Misha pregunta, ¿qué alimentos son buenos para el sistema nervioso? Eh, bueno, es que es muy difícil
decir un alimento que se vaya solamente para el sistema, o digamos una vitamina, ¿no? Uno dice la vitamina B12, ¿no? Y uno piensa en la sangre, piensa en el hierro, y no, es que están en todo el cuerpo, o sea, o sea, no hay una parte, no hay una célula donde no estén absolutamente todos los nutrientes y todos estos fitoelementos que les mencioné. Entonces, yo diría que una simplemente variedad, incluir absolutamente todo, 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 Ujú. todos los alimentos. Y en la sesión también que vamos a tener de plantas medicinales, sí que hay algunos compuestos especiales para el sistema nervioso. Perfecto, excelente. Bueno, hay una pregunta que me gusta mucho, bueno, todas me gustan mucho, estos temas me apasionan. ¿Qué alimentos son buenos para la piel? Principalmente frutas y verduras, ¿sí? Por la presencia de antioxidantes, por la presencia de vitaminas como la vitamina E, como los carotenoides, por ejemplo, también que no está incluido dentro del alimento, pero sí tiene bastantes compuestos positivos y se los dejé en el último batido, que es la sábila, la papaya también, el brócoli, la manzana, el otro día la estaba repasando y también tiene efectos bastante positivos. Y aquí incluimos otros que vienen como plantas medicinales, ¿no? Y la caléndula, y bueno, ahí me puedo extender un poco más, pero sí, variedad, definitivamente variedad. Listo, gracias, Sandy. Bueno, Rosario, qué bueno tenerte por aquí. Nos hace una pregunta que siento que está más relacionada con la primera sesión que tuvimos, la sesión pasada. Si quieres ver esa sesión, Rosario, te enviamos la grabación, nos escribes por interno o en el grupo, en el canal de WhatsApp que tenemos, allí enviamos la grabación. Igual voy a hacer la pregunta para que Sandy pueda darte un abrebocas. Y es común escuchar que las proteínas vegetales no son iguales a las de las plantas y que por lo tanto no se pueden reemplazar, especialmente para personas mayores de 50 años que estamos en constante pérdida muscular. ¿Eso es cierto? No, lo hablamos en la sesión pasada y el cuerpo humano usa 20 aminoácidos. Los 20 están contenidos en todos los alimentos de origen vegetal. De esos 20 aminoácidos hay 9 que nosotros o el cuerpo humano no puede sintetizar por sí solo y los tiene que consumir de una fuente. Y hay alimentos que los contienen tanto los 9 esenciales como la suma de los otros 11, es decir, los 20 aminoácidos, como lo son el garbanzo, los pistachos, la soya, las semillas de cáñamo, la quinoa, la chía, la linaza. O sea, sí que es verdad que todos los alimentos de origen vegetal tienen proteína, unos más que otros, pero definitivamente tendrías el aporte completo. Así que fue la primera sesión porque es lo primero que nos dicen, ¿no? La alimentación basada en plantas no tiene todas las proteínas, y no, es mentira, es mentira. Sí que las tiene, todos los Ujú, aminoácidos o toda la proteína, pues. ujú. Y yo meto otra vez una cucharadita y es tener variedad en la alimentación, no comer siempre lo mismo para obtener de varias fuentes. Ujú. Listo. Misha aconseja con respecto al tema de la piel, la vitamina C. Dice, es la que sintetiza Ujú. el colágeno de los alimentos a base de plantas. Natalia Méndez, no. Nata hizo un comentario. Chan, 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 chan. Ya te escuchamos, Marañón. Bueno, en ese sentido, ¿cuál tipo de nuez es la que más aporta omega 3? Bueno, les voy a hacer la presentación. Les va a sorprender, pero no es una nuez, son las semillas de linaza, de chía y de cáñamo. Bueno, para el ejemplo de las nueces, no, en general, es como un promedio de todas las nueces. Tendría que mirar exactamente cuál, pero más es una pregunta muy específica. ¿Cuál tipo de nuez es la que más aporta omega 3? Sí. Pero entonces los que más aportan no son nueces, son cáñamo. Semillas de chía, Ya, linaza, sí, cáñamo, sí. perfecto. Ok. Nata nos está contando que aquí en Bogotá la, la harina se consigue en Semilla Bread, harina de trigo sarraceno.
en un lugar que se llama Semilla Bread. Mm. Gracias, Nata, lo voy a buscar, espero que esté en Instagram, ya mismo, espérense, voy a escribirlo. Dato para todas, para todos, Semilla Bread. Semilla Bread, listo. Inés nos dice, las semillas de chía también se pueden usar en lugar de triturar y absorción. ¿Es óptima? Hidratarse. Luego corrige que si las semillas, si se hidratan en lugar de triturarlas, la absorción es óptima. No. Si tú hidratas las semillas de linaza chía, lo que haces es activar la fibra que tienen, que las recubre, ¿no? Que está contenida en la cáscara. Entonces no vas a acceder a absolutamente nada más. Si tú lo que quieres es acceder a todos los nutrientes, pero también aprovechar esa fibra, la trituras, ¿sí? No es como que no, si la dejo entera, accedo a la fibra, pero si la trituro ya no tengo la fibra y lo que necesito el no, 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 no. Si se tritura, se obtiene todo, 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 todo junto. Listo. Pau Castillo nos pregunta, ¿es verdad que el aceite de oliva es mejor no usarlo para cocinar sino en frío? Y si es así, ¿cuál sería el mejor aceite para cocinar? Gracias. Sí, es verdad. Lo mejor sería a temperatura ambiente o lo que les mencioné, a lo mejor no lo escuchaste. Ah, no me estabas prestando atención, Paula. Ah. Lo mejor sería por debajo de 70 grados, es decir, para calentar un salteado de verduras, más o menos tiene esta temperatura. O en frío, para ponerlo encima de una tostada, del pan o para las ensaladas. Y la otra parte de la pregunta, ¿cómo era? ¿Cuál sería el mejor aceite para cocinar? Ah, vale, para cocinar, o sea, para hacer fritura. Si es Sí, para los de cocinar, sí. yo creo que es para hacer fritura, ¿verdad? Girasol, definitivamente, el de girasol. Ok, No sí, lo que pasa es que... compren mezclas de aceite. Hay uno que, Ah, ok. esta empresa que ya se me olvidó el nombre, bueno, mejor porque no les quiero hacer campaña. Pero sí, ya me acordé. Pero bueno, lo voy a decir. Mejor, mejor. Pero que venden y que de hecho ponen ahí libre de colesterol y es una etiqueta así súper grande. Esos son una mezcla de aceites y una mezcla de aceites es muy mala porque de por sí que metabolizar una sola grasa o un solo aceite es complicado. Ahora imagínate meterle un chute de tres combinados y todos fritos. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que inflama demasiado el cuerpo. Entonces, busquen uno solo, el de girasol, preferiblemente. Si pueden comprar el de oliva, entonces, pero también de girasol para fritura ocasional. Acuérdense que lo ideal sería como máximo 2 frituras a la semana. Frituras, cuando digo fritura me refiero a rebozado, ¿no? Cuando yo sumerjo algo en el Sumergir. Ah, aceite, ok. sí, 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 no a un dorado o al air fryer, no, sí, porque la cantidad es muy baja. De hecho, Ujú. se necesitan grasas todos los días, me refiero a un rebozado. Y el aceite de oliva o de linaza, si lo pueden conseguir, también fenomenal. Y el de coco también, que es tan saludable. Ok, Sandy, es que mira que sí, me identifico un poco con Pau porque se dice que el aceite de oliva es mejor ni siquiera calentarlo, o sea, que ese para ensaladas, una cucharadita en la Ujú. ensalada y ya. Y que más bien para cocinar, ya para temperaturas un poquito más altas, se dice que el de aguacate o que el de coco, entonces, como que sí es cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, Perfecto. sí, sí. Y para referencia, siento yo que puede servir, no sé, em, pues como para dato general, el agua, por ejemplo, hierve a 100 grados, porque es que uno no sabe Ujú. cuántos son de 70 grados, entonces Vale. para tener como referencia, el agua hierve normalmente, porque eso cambia según la altura, el país, la ciudad, a 100 grados. Entonces lo ideal es que llegue a una temperatura caliente, pero no que se exceda, Sí, digamos, lo esa mejor es la ahí, línea. digamos, lo mejor Es ahí, Vero, es el punto de humo. Si ustedes que no ponen un llegue al poco de punto de humo. aceite, sí, si ponen aceite de oliva en un sartén y empieza a humear, se está dañando, ¿no? Se puede recuperar, tampoco es que ya se dañó completamente y tengo que descartarlo, no, pero les hace una, porque también cada estufa es diferente y si es vitrocerámica y no sé qué, no sé cuántos, entonces definitivamente la mejor medida es el punto de humo.
Si no está humeando, pueden cocinar Perfecto. tranquilamente, ¿no? Y Si si está uno, saliendo humo, entonces ya se ya está perdimos. oxidando, sí. Listo, ok. Rosario tiene una pregunta muy válida. Siento que esto es algo que sí es una pregunta muy común. Si tengo el colesterol malo, un poco elevado, y se me antoja alguna friturita, porque es que vivimos en una sociedad donde las frituritas, además que son deliciosas, pues son de muy fácil acceso. ¿El aceite de girasol es el adecuado? Sí, sí, totalmente. Totalmente, Rosario, pero ojo. Pero sí, Mira, cuidado. solamente para disminuir el colesterol malo, mucha avena trasnochada por la mañana. Recetas con avena trasnochada es lo mejor que hay por el tipo de fibra que tiene. Y em, ya estoy desconectando, hasta ahora ya estoy desconectando. No, pues es que son allá la 1 de la mañana y nosotras acá preguntando, perdón. Gracias. Sí, el aumento de cualquier alimento que tenga colesterol de omega 3, omega 6 y omega 9, solo por consumirlo, ya te va a ayudar a bajar el colesterol malo, ¿vale? Entonces, incluye más aceites buenos como el de oliva y el de linaza y el de coco. Y el aceite de girasol, déjalo para eso. Pero entonces, si ya está elevado el colesterol, em, pues evita simplemente todo lo pues de origen animal, ¿no? Que es lo que más tiene colesterol. Perfecto. Listo. Están haciendo unos comentarios acá, Pau, que entró tardecito a la clase. Inés da un tip para cocinar con el aceite de oliva y es ponerlo al mismo tiempo con la cebolla antes de calentarlo. Rosario nos dice que es su primera clase, que gracias por la información. Entonces te invitamos, Rosario, a que veas la primera clase. Escríbenos para que te unas al grupo, perdón, al canal de WhatsApp, ahí está. Y nos pregunta qué es la avena trasnochada. Vale, la avena trasnochada es avena sumergida en agua, o digamos, coges un pocillo y lo llenas completamente de avena, ¿no? Hasta arriba del todo. Y le pones agua, también que llegue hasta arriba del todo, que cubra toda la avena y ya, eso la preparas en la noche y la dejas toda la noche ahí quieta y en la mañana la consumes. Yo hago una cosa y es, le pongo, depende del apetito, pero bueno, yo qué sé. Si es un pocillo, pues medio pocillo de la avena trasnochada con 2 o 3 cucharadas de mantequilla de maní, fresas o plátano o manzana, la fruta que tenga. Y si quiero algo de dulzor, pues le pongo agave o algo de stevia o lo que tenga. Y ya, se deja reposar otro poquito como para que la fruta se integre con el sabor de la Ujú. avena y la mantequilla de maní y es muy saludable, es muy completo, fuente de carbohidratos compuestos, o sea que no me va a subir el azúcar en sangre, de proteína también y de fibra. Ujú. Es delicioso y es un buen desayuno también. Sí, Bueno, y Lau, ya es el último comentario que hay acá. Lau nos dice, existe un aceite de oliva que se llama orujo de oliva y según su mercadeo es ideal para cocinar. Podríamos revisarlo como un aceite de oliva para preparaciones calientes. Hay un distribuidor en Barranquilla, Colombia. Ok, no lo conozco. sí, yo sin embargo, yo no usaría un aceite de oliva para una fritura, yo sí que lo uso para salteados. Pero más allá de eso, no. No porque se pierden las propiedades y también se pierde el gusto. Entonces pienso Ujú. que Y el podría dinero, usarse otra opción. Y el dinero, sí, porque no es exactamente. tan barato. Sí, exacto. Ok, bueno, esas fueron las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Gracias por estar pendientes. Este fue el segundo módulo. Les invitamos a que se unan al canal de WhatsApp, por favor. Ustedes saben que allí comunicamos muchas cosas. Sandy también está presta para, pues, brindar sus asesorías. Tienen un descuento por estar acá, ¿cierto, Sandy? Correcto. Por estar acá. Sandy está haciendo un esfuerzo muy grande porque ella está en otro país con un horario muy diferente, ya es la 1:21 de la mañana por allá, Sí. entonces vete a descansar, Sandy, gracias Gracias, gracias a todos. por esta alianza que hicimos con Colombia Bake. Nos vemos entonces de hoy en 8 en el tercer módulo. No sé si tengas algo más para contarnos, Sandy.
No, que descansen. Perfecto, ya. Listo. Bueno, un abrazo para todas, para Gracias. todos. Vamos a dormir, que Sandy se duerma más bien. Sí, que tengan un resto de día agradable y bueno, estamos en comunicación por el canal de WhatsApp. También pueden dejar preguntas o dudas Ujú. para las siguientes sesiones y así iniciamos la sesión resolviendo algunas dudas y continuamos. Perfecto. Sandy, tú desconéctate tranquila. Yo voy a mirar cómo envío al el canal de WhatsApp aquí en el chat para las personas que lo están Vale, preguntando. de acuerdo. Bueno, un abrazo para todos. Hasta Bueno, luego. chao. Ay, ya, aquí lo tengo, chicas. Espérense, copiar. Y creo que aquí lo puedo pegar en el chat. Perfecto, miren, ahí está. Las que se quieran unir al canal de WhatsApp, lo acabo de enviar en el chat para que le hagan clic y ahí las llevan directamente. Ay, voy a dejar de grabar, yo sigo grabando esto.